el doctor Claudio Rama hemos organizado el lanzamiento de esta obra, que tendrán también en forma física y digital para el término de esta sesión, así que nuestros participantes también tendrán acceso a esta obra. De igual manera, la obra está de forma digital en la página de CALED, en donde pueden ustedes acceder de forma gratuita al libro, y de igual manera en la página de Virtual Educa dentro del observatorio virtual. En este contexto, dentro de los autores que se encuentran en esta sala también para compartir su experiencia, nos encontramos con la doctora Olga Ramírez Torres, quien le invito a pasar por favor al estrado. Ella es representante de la Fundación Universitaria del Área Andina, de aquí de Colombia. Bienvenida, Olga, una buena tarde. La doctora María José Rubio, de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. La doctora Reina Hiraldo Trejo, de la Universidad Abierta para Adultos Guapa, de República Dominicana. Y la doctora Patricia Ávila Muñoz, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, México. De forma virtual, asimismo, nos acompañan otros de los autores de esta obra, desde la Universidad Nacional de San Luis, Celín Carrasco, el doctor Michel Valdés Montesinos, del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa desde Chile, Cristian Germán Lavanda, de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, de Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, Jorge León Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desde México, Marta Quintanilla Costa, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Antonio Moreira Teixeira, de la Universidad Oberta de Portugal, y asimismo el doctor Rama, quien desde la edición de esta obra y la generación que se ha tenido, nos va a acompañar a lo largo de la misma. Doy la bienvenida al doctor Rama, que está conectado. Muchísimas gracias por acompañarnos también a nuestros ponentes internacionales. Y vamos a hacer la presentación del libro Educación Sincrónica Digital, Debilidades y Fortalezas. Dentro de esta iniciativa que hemos impulsado con el trabajo y el apoyo también del equipo de la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos tenido un propósito común con el doctor Rama y dentro de su observatorio y dentro del Instituto Latinoamericano de Calidad, por identificar en cada una de las instituciones de educación superior que nos acompañan en esta tarde, los sistemas de educación, las características, las debilidades y las fortalezas de una nueva educación sincrónica digital, irrumpida y generalizada en la pandemia, debido a que sin duda estamos en un camino hacia una dinámica de aprendizaje en red y que coloca nuevos desafíos de conectividad en términos de costos y anchos de banda, de equipamientos en los hogares y personales de celulares y tabletas más potentes, así como de bibliotecas virtuales y otros recursos de aprendizaje en competencias docentes para superar los formatos presenciales, catedráticos y sin duda de pedagogías idóneas para aprovechar las TIC emergentes. El día de hoy nos complace llevar a cabo este lanzamiento en donde sus autores nos describirán cada una de sus experiencias y sin lugar a dudas será de gran interés para todos por la relevancia académica de cada uno de sus testimonios. Antes de iniciar con los autores que nos acompañan de manera presencial en el evento y a quienes damos la más cordial bienvenida, es preciso comentar que el tiempo estimado para la intervención es de 5 a 7 minutos. El tiempo es realmente limitante para que nos compartan toda la expertise que tienen nuestros autores, pero tratarán de hacer ese resumen en el tiempo estimado. Además, desde esta experiencia también y desde la edición, damos la bienvenida y iniciamos con el doctor Claudio Rama, quien nos compartirá también su experiencia desde un nuevo escenario educativo, instituciones, currículos, enseñanzas y evaluaciones híbridas. Agradecemos a Claudio por compartir sus conocimientos significativos y relevantes en la educación sincrónica digital. No sé si ya nos acompaña Claudio para que podamos iniciar con él. Y bueno, buenas tardes a todos. Para el Observatorio de Virtual Educa, conjuntamente con CALED y la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, con
juntamente con Mari Morocho y con mi persona, hemos considerado de enorme pertinencia en este reinicio de las actividades presenciales de Virtual Educa, proyectar un nuevo libro, un nuevo estudio que nos pusiera en una reflexión diversa, diferenciada en términos de países y académicos, de esta gran revolución, podríamos decir, más allá de que la palabra revolución siempre es medio excesiva, de que es un cambio significativo con la irrupción de la sincronía o la masificación de la sincronía o la generalización, como esto está implicando cambios en las miradas de la educación a distancia, cambios en las miradas de la educación presencial, nuevos escenarios curriculares, nuevos abordajes del espacio de la internacionalización, apertura hoy a clases espejo y un conjunto de cambios que es el avance del streaming en algo que tenía un camino muy lento, pero que en todo caso se está generalizando con el ancho de banda. Por lo tanto, la idea de incorporar dentro de la serie de estudios y de trabajo que hemos hecho muchos conjuntamente y en coparticipación con CALET, este perfil nos parecía de relevancia. Como siempre, los eventos académicos y los libros son la búsqueda de la frontera del conocimiento, de los debates y de las discusiones, y por lo tanto era particularmente interesante. En el caso específico del análisis que yo agrego, que corresponde a una mirada, lo que simplemente, y ya el tiempo es muy corto, simplemente visualizo la irrupción de una tipología universitaria. O sea, no solo estamos ante una modalidad que nos permitiría un tipo de enseñanza virtual sincrónica, que en algún momento se le llamó emergencia, pero que empieza a completar una nueva modalidad, sino que esto nos permite pensar también una tipología universitaria con pedagogías híbridas, con una formación de los docentes diferenciada, con estructuras de gobernanza y de gestión diferenciada, así como también claramente nuevas estructuras curriculares que combinan componentes presenciales o componentes virtuales en el marco de las competencias que tenga el programa en desarrollo. De alguna forma, también el escenario de la utilización de la sincronía reconfigura algunas de las lecturas normativas entre separación de una educación a distancia de tipo asincrónico con una educación que es presencial en términos de lo sincrónico y por lo tanto empieza a reconfigurarse que la llamamos hoy lo presencial en relación a los procesos de enseñanza. Visualizamos en este sentido la importancia de la reflexión académica, pero sobre todo lo que visualizamos es que esto nos permite construir unas estructuras curriculares mucho más complejas a partir de LMS, de MOOCs, de sincronía, de asincronía, y van permitiendo también pensar en una tipología universitaria en esta diferenciación y diversidad de dinámicas que está adquiriendo los sistemas universitarios, en el cual van con la tecnología adquiriendo nuevas características. La tipología universitaria es un perfilamiento, una diferenciación, una especificidad que no solo remite a campos del conocimiento o a nichos de mercado, sino también a avances tecnológicos o técnicas en el área de comunicación e información, y por lo tanto podríamos decir que estamos entrando a unas características que más allá de componentes presenciales o componentes virtuales, tenemos una característica de una tipología en el sentido de es una forma de organización, una forma de estructuración de la didáctica, de la pedagogía, de las formas de evaluación, y todas las instituciones en una distinta y diferenciada proporción están ingresando a un escenario que ni es la tradición de lo presencial, ni es tampoco las tipologías o las características previamente de lo que eran las instituciones a distancia, las mega universidades o las globo universidades o las universidades virtuales
o las viejas instituciones semipresenciales. El libro apunta, o el capítulo del libro apunta a esa reflexión, y nuevamente el enorme placer del reencuentro con los amigos colegas en esta circunstancia y este evento de Virtual Educa, que vuelve a reposicionar lo que fue una dinámica muy fuerte previo a la pandemia, y por lo tanto también el reinicio no solo de la actividad presencial, sino durante estos 2 años no hemos avanzado con CALET y TPL a ir produciendo nuevos espacios de reflexión y de investigación en esta serie de libros que están tanto en la página web del Observatorio Virtual Educa como en la página web de CALET, esta alianza estratégica que estamos teniendo. Me agradezco mucho, hoy no estoy presente, pero siempre hoy en esta dinámica empezamos a tener también congresos híbridos, es otra de los elementos que nos va marcando. Unos estamos aquí, otros estamos allá, unos hablamos, unos están presentes, y nos va mostrando la enorme complejidad y cambio de este sistema. Como siempre, el enorme agradecimiento al trabajo conjunto que hacemos con Mari, o que hace Mari muy intensamente desde Loja en Ecuador, y bueno, y agradecerle a todos los colaboradores, los articulistas, que de alguna forma son la frontera de esta discusión desde los diversos países, desde las diversas instituciones, y que van contribuyendo a que todos tengamos un poco la mejor comprensión de las fronteras de la educación y de las fronteras de la educación en este escenario post-pandémico que está cambiando. Gracias a todos, y bueno, sigo atento a la reflexión y las líneas que estableció en el programa para este evento Virtual Educa, que los felicito a todos que están en la bella ciudad de Medellín. Espero que no esté lloviendo o que esté muy bien. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, Claudio, por esta participación, y damos también la bienvenida de forma presencial a la doctora María Gabriela Romero Valverde de la Universidad Nacional Estatal Costa Rica, UNED. Bienvenida, María Gabriela, quien se suma también a esta presentación presencial. Vamos a iniciar en este momento con nuestras invitadas presenciales, y damos la bienvenida a Olga Ramírez Torres, representante de Área Andina, quien nos comentará sobre su artículo Modelo de aprendizaje aumentado en Área Andina, evaluación después de 1 año y medio de implementación. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Gracias. Primero que todo, gracias a CALET por esta publicación que nos ha permitido reflexionar sobre las experiencias que institucionalmente hemos adelantado para enfrentar todos los desafíos que nos trajo la pandemia en el marco de una mejor educación en la educación superior. Área Andina, desde su sello transformador, le apunta al desarrollo de las competencias fundamentales del saber convivir, del saber hacer, del saber conocer y del saber ser en el marco de lo que hemos denominado los 10 nodos de formación que apuntan al desarrollo de las nuevas ciudadanías, del desarrollo de las habilidades digitales, del humanismo digital como esa nueva línea de formación fundamental, y que también se centra en el desarrollo del pensamiento crítico, entre otros. Igualmente pretende aportar al desarrollo integral y sostenible de las regiones, porque somos una institución multicampus con un ambiente incluyente, con un enfoque humanista y social que haga de ese ariandino una persona innovadora, ética y con pensamiento crítico que enfrente los desafíos del siglo XXI. A partir de ese momento de la pandemia, hemos desarrollado nuestro modelo de aprendizaje aumentado, que se centra en una acción pedagógica del aprendizaje del estudiante para recoger lo mejor de la presencialidad y lo mejor del trabajo remoto, es decir, hacer que la experiencia del estudiante sea significativa. Para ello, entonces, nos centramos en un aula diversificada que tenga como componentes el aula invertida, el aprendizaje
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, un docente que se centre en el aprendizaje del estudiante, que lleve un diario en el cual pueda él implementar cuál es su objetivo de aprendizaje, que tenga en cuenta también los desarrollos de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje y de cómo la institución debe tener en cuenta ese diagnóstico inicial del grupo de estudiantes. Todo ello en el marco del fortalecimiento de las funciones misionales de la institución, la investigación, la internacionalización y la proyección social. Pero no podríamos hablar del aprendizaje sin hablar de la evaluación, es decir, hay que hacer una revisión del proceso evaluativo y nos centramos en los dos componentes de la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Una evaluación formativa que se centre en ese proceso de retroalimentación para acompañar las dificultades del estudiante, pero que también recoja unos resultados de aprendizaje esperados, es decir, centrada en la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. A partir de ello, entonces, desarrollamos unos principios que son el aprendizaje aumentado, el aprendizaje combinado que recoge lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad, el aprendizaje invertido como ese escenario en el cual el estudiante indaga sobre la temática general de su curso y llega ya con unas preguntas puntuales en ese ejercicio, y eso fortalece la corresponsabilidad del estudiante. Él no es un sujeto pasivo y al contrario es activo en su proceso formativo. Igualmente, este modelo pues promueve el aprender a aprender y el aprendizaje a lo largo de la vida, fortalece el logro de los propósitos misionales de la institución, crea un entorno apropiado para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de los recursos físicos y enriquece la acción y el saber pedagógico. Cuenta con unos principios, con unos actores que son el estudiante, el docente y la institución en su globalidad, genera un ambiente académico centrado en ese interés del estudiante por el aprender a aprender y desarrolla unas acciones que se deben desarrollar al comienzo del semestre, durante el semestre y al final del semestre y que tiene en cuenta un proceso de seguimiento permanente. La evaluación entonces se constituye en ese escenario que nos permite poner en marcha el modelo y que nos lleva a generar unos talleres que nos permitió responder a cómo se afecta la experiencia de enseñanza y de aprendizaje bajo un modelo de educación remota mediada por las tecnologías, y eso nos lleva a identificar unas afectaciones de ese proceso. También nos invita a entender cuáles fueron esas cadenas de valor de la experiencia de enseñanza y aprendizaje con la mediación y con el trabajo remoto y generar soluciones concretas centradas en el usuario para aprovechar las potencialidades y mitigar las afectaciones. Entonces, en este ejercicio, pues hicimos dos preguntas que nos parecieron fundamentales, es decir, cómo se hace, cuáles fueron las pérdidas del docente presencial cuando le tocó trabajar de manera remota. Entonces, pues ahí habían unos elementos que nos parecieron fundamentales, uno de ellos era cómo la relación directa estudiante-docente, estudiante-estudiante se afectaba. También era muy difícil ver el nivel de motivación de los estudiantes, la interacción del estudiante con su colega, con el mismo conocimiento, pero también hubo unas ganancias, ¿cierto? No todo eso también hubo unas ganancias, por ejemplo, el fortalecimiento de la autonomía del estudiante, el deseo de indagar, tiene toda la web para informarse, entonces el maestro se constituye en esa guía de selección de la información y de la curaduría de la misma para fortalecer ese proceso de aprendizaje del estudiante. Pero aquí también vale la pena tener en cuenta cuál fue esa cadena de valor de la experiencia vista por el docente, y entonces aquí vemos cuáles fueron esos elementos fundamentales de la cadena de valor, la interacción de los estudiantes. Ellos crearon grupos de trabajo colaborativo, también fue incluyente la participación, el deseo de aprender, el desarrollo del análisis, de la comunicación, de la comprensión, la atención, la motivación. Igual ya no tenían que estar o no en la clase porque estaba grabada, entonces podía llegar a ella cuando quisiera, entrar y salir. Eso le desarrolla un poco más la autonomía.
aquí entonces tenemos que también se generó un ecosistema de evaluación en donde identificamos los actores, que son los estudiantes, los profesores, los egresados, los administrativos, es decir, el contexto educativo, un impacto, unos medios, un contexto y unas acciones que impactaron. Es decir, yo no puedo hablar de la evaluación únicamente hacia el estudiante, sino es el conjunto del ecosistema de evaluativo que tiene en cuenta unos componentes, unos efectos, unas interacciones y unos efectos en el currículo. ¿Qué podemos concluir? Que indudablemente el primer sujeto que se tuvo que tocar en este ejercicio fue el docente, y aquí él desarrolló unas habilidades que quizá las tenía pero que no las había sacado al relucir, su capacidad de flexibilidad, de empatía, de entender al otro, de idear, de generar nuevas maneras de acceder al conocimiento. Es un docente más acompañante e inspirador para sus estudiantes. Si se cuentan con estas cualidades en el docente, pues seguramente el proceso de aprendizaje se ve mucho más interesante. Y también pues veíamos que el estudiante a veces no tiene como las habilidades para formarse autónomamente, y entonces desarrollamos un MOOC que está a la comunidad educativa y que se llama Aprender a Aprender hacia el desarrollo de esa autonomía cognitiva. Esta como una herramienta fundamental para ayudar al estudiante. Creemos que sobre este camino todavía hay pasos que mejorar, hay también caminos y rutas que crear, pero que sí indudablemente transformó el sentido del aula. El aula ya no puede ser pasiva ni transmisionista, tiene que ser interactiva y potenciar el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Ramírez y damos paso a la doctora María Gabriela Romero Valverde de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED, que nos compartirá sobre su artículo La inclusividad de la tutoría virtual en contextos de exclusión digital, una paradoja del post-pandemia. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Caleb por la oportunidad de compartir nuestra experiencia, al observatorio y a Virtual Educa. En esta oportunidad y para esta importante obra, pues hablamos un poco de la inclusividad de la tutoría virtual en contextos de exclusión digital, una paradoja a partir del tema de la pospandemia. Básicamente, es el tema que desarrollamos. Definitivamente la pandemia nos puso en un contexto diferente, nos proporcionó un escenario totalmente distinto al que veníamos manejando, de manera que el objetivo de esta investigación fue demostrar la importancia que tenía la tutoría virtual en el tema de la exclusión educativa, en un entorno de exclusión digital o de apagón educativo como el que experimentamos los países y que fue tan complicado salir adelante de ello. Entonces, desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica les contamos un poquito la experiencia a partir de lo que vivimos con una de las tantas asignaturas que desarrollamos ahí. Desde el año 1977 se creó la Universidad Estatal a Distancia como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de medios de comunicación social. Desde aquellos años teníamos la experiencia de impartir clases por televisión, teníamos un canal que daba clases a distancia, también por correspondencia, dábamos tutoría telefónica, inclusive a los estudiantes, y fuimos los pioneros en el modelo de educación a distancia en América Latina. Sin embargo, cuando se nos presenta esta situación, no fuimos ajenos a la realidad que vivieron todas las instituciones de educación superior. No estábamos tampoco preparados para enfrentar esa situación que se dio de un momento a otro. Para inicios del año 2020 teníamos al menos el 50% de la oferta académica con algún nivel de virtualización, el 50%, todo lo demás todavía tenía clases presenciales, todavía tenía entrega de exámenes de manera física. Entonces todo esto implicaba un cambio de paradigma que no fue sencillo cambiar ni a nivel docente, ni a nivel de los estudiantes y tampoco a nivel institucional.
Entonces, a partir de todo lo que significó la pandemia para nosotros, pues empezamos a explorar un poco de opciones, empezamos a analizar qué pasaba y realmente se amplió la virtualización a la totalidad de la oferta que teníamos a nivel de grado en la universidad. Esto no fue nada sencillo, fue todo un proceso, fue romper y cambiar paradigmas, establecer otros nuevos, entrar con procesos de capacitación inclusive para el personal docente y hacer cambios a nivel de la estructura organizacional de la institución para poder soportar todo este cambio que se nos venía. Actualmente pues tenemos un uso intensivo de tecnologías de información, tenemos comunicación en el proceso educativo procurando una mayor inclusión a nivel educativo. La UNED está ubicada en todo el país, entonces hasta ahí tenemos que llegar hasta el último rincón y en eso hemos estado trabajando a partir de… Ya tenemos una experiencia en donde la cobertura de la tutoría presencial provocó durante mucho tiempo quejas de parte de los estudiantes. Por ejemplo, ellos querían que se les diera una tutoría presencial y tal vez donde ellos estaban matriculados no había el suficiente cupo para darles una tutoría presencial, etcétera. Entonces teníamos reiteradamente muchísimas quejas de estudiantes. Algunas asignaturas no tenían ningún grado de virtualidad y requerían de la presencialidad y sincronía de la tutoría presencial o de videoconferencia, que tenía todo un protocolo implícito que no era sencillo, o la matrícula no permitía asignar tutorías presenciales por no alcanzar el mínimo establecido. Entonces teníamos una población descubierta de estudiantes que no tenía acceso a una clase, a una tutoría, y esto era un problema muy grande. Hicimos un estudio a partir de los datos del año 2017, 18 y 19 con una de las asignaturas que teníamos y era técnicas gerenciales de programación. Ahí analizamos los datos para ver cuál había sido el comportamiento de las tutorías que se daban en esa materia. Tenemos este cuadrito que nos dice cuántas asignaturas tenían 0 tutorías durante un periodo académico y nos dimos cuenta que los datos eran impresionantes. Teníamos 218 asignaturas en el año 2017 que no tenían una clase ni presencial ni virtual. En el año 2018 400 asignaturas y en el año 2019 246 asignaturas. Todo eso se cambió. En la actualidad absolutamente todas las asignaturas tienen tutorías virtuales, absolutamente todas. Entonces, si ustedes ven ese cuadro, y nos vamos a la última fila, más de 15 tutorías. ¿Cuántas asignaturas las tenían? Únicamente 18 en el año 2017, 17 en el año 2018 o 17 en el año 2019, eso es muy poco. Entonces, ahorita sí, esa experiencia nos sirvió para que tengamos la posibilidad de ofrecer a nuestros estudiantes tutorías virtuales al 100%. Este otro cuadro nos dice que el 13% de las sedes son las que reciben el 60% de las tutorías. ¿Eso por qué? Porque ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, ustedes se imaginan que un estudiante que esté ubicado lejos de la capital, lejos de San José, le quedaba mucho más difícil tener acceso a una tutoría y eso no es un tema que quisiéramos seguir manejando en la universidad. Como resultados, podemos decir que hay una muy estrecha relación entre la virtualización y la inclusividad en la educación superior, por supuesto. En alrededor de la mitad de las sedes se brindaban tutorías presenciales en solo el 3% de las asignaturas ofertadas. La tutoría presencial es excluyente en un 97% de las asignaturas en alrededor de las 19 sedes universitarias. Ese era todo el panorama que teníamos y que afortunadamente a raíz de este fenómeno tan terrible para todo el mundo, pues lo logramos revertir. En el estudio que pueden ver en la obra hay un cuadro comparativo en donde decimos ventajas y desventajas de la tutoría presencial o de la tutoría virtual. Ahí lo pueden leer, lo pueden consultar detalladamente. Una de esas desventajas que habla de la virtualidad tiene que ver un poco con el poco desarrollo de habilidades de parte de los estudiantes. Sin embargo,
tenemos la experiencia de haber desarrollado técnicas de enseñanza que nos permiten desarrollar habilidades aún en el plano virtual, que a veces decimos que es tan complicado. Lo hemos llegado a lograr, hemos desarrollado habilidades, hemos investigado acerca de eso, hemos incorporado el uso de por ejemplo, simuladores de gestión de negocios, en donde los estudiantes, a pesar de que reciben la enseñanza a nivel virtual, interactúan con sus compañeros de equipo, con sus tutores, etcétera, y logran desarrollar habilidades. Entonces, también por ahí estamos avanzando en cuanto al estudio del tema de la virtualidad en la educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gabriela. Vamos a dar paso al doctor Michel Valdés Montesinos, quien presenta el artículo Impacto de la educación sincrónica digital en las instituciones de educación superior en Chile. Adelante, Michel. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo desde Chile. Ya es increíble hablar a más de 6.000 kilómetros y poder escucharnos sincrónicamente. Yo creo que eso la pandemia nos enseñó a los que no trabajaban en la virtualidad. Y justamente los que sí trabajamos en la virtualidad también nos enseñó algo, nos enseñó que nosotros debemos potenciar todas las habilidades que ya teníamos adquiridas, potenciar las competencias que tenemos ya trabajadas, pero tenemos mucho que crecer y mucho que compartir. Entonces, de eso se trata en nuestro capítulo de libro, Impacto de la educación sincrónica digital en la institución de educación superior en Chile. Los autores, Margarita Briceño y el que le habla, Michel Valdés. Nuestro artículo fue una revisión bibliográfica y también un estado del arte de lo que pasaba en nuestro país, especialmente en educación superior, donde nosotros nos fijamos en dos puntos centrales. Primero, la agenda digital, cómo era el cumplimiento de la agenda digital en Chile, y el segundo, el impacto de las modalidades de aprendizaje. Y nos llevamos varias impresiones que en las conclusiones les voy a ir conversando. Primero, la pandemia nos trajo una nueva modalidad. Algunos países le llamaron asistencia remota de emergencia. Una de las cosas que nos llamó la atención es por qué no se utilizó las modalidades que ya existían y tuvieron que hacer este híbrido, que algunos también le llaman, algunos países le llaman educación híbrida, o si no, esta llamada asistencia remota de emergencia. Con ellos tenemos que ver qué nos lleva cada una de las modalidades y según nuestra mirada y la mirada del Ministerio de Educación, se busca la mayor efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí también hay una reflexión sobre qué significa efectividad y cómo miramos la efectividad. Si la efectividad tiene que ver con la masividad o con la calidad de la educación. Yo creo que hay algo que tenemos que pensar y reflexionar, citando al doctor Rama, de lo que dijo hace poco, la didáctica y el currículum va acompañada también de la tecnología y algo que tenemos que ir reflexionando en cada una de las prácticas. Tomamos decisiones cada vez que llevamos una modalidad y estas decisiones tienen que ver con las competencias digitales, con los espacios digitales, cómo nos transformamos en líder educativo, ese que acompaña el aprendizaje, ese que hace que los estudiantes adquieran competencias, pero también necesitamos las capacitaciones, y no las capacitaciones solamente de los docentes, sino también de los discentes, personal administrativo y en especial también las familias. Entonces uno va tomando decisiones y en estas decisiones se van acompañando con los modelos educativos. Y este acompañamiento de los modelos educativos, en los últimos 2 años se han dado cuenta los ministerios de educación especialmente, que tienen que ser modelos educativos con componentes digitales. Y aquí es donde está la variedad de modalidades educativas que nos van a ir acompañando a lo largo de estos últimos 2 años y en especial en lo que viene de aquí para adelante. El Ministerio de Educación de Chile, dentro de sus múltiples guías y orientaciones, buscó distintas formas de evaluación. Y aquí llama la atención porque teníamos una educación tradicional y una educación mirada híbrida hoy día, y nos dice que tenemos que tener algunas orientaciones para evaluar a distancia. Y aquí nos habla de las estrategias didácticas que ya venían siendo utilizadas, pero acá le dan un componente ya más normativo. Entonces dicen las estrategias de didáctica a utilizar deben ser a través del trabajo colaborativo, métodos de caso, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Con ello hicimos un resumen de las modalidades de aprendizaje que existen en Chile: presencial, semipresencial, e-learning, online, híbrido,
mobile learning y asistencia remota. Para el año 2021, los tipos de modalidades que reconoce el Ministerio de Educación y que también llama la atención, en modalidad presencial el 88%, siendo que aquí la gran pregunta que nos hacemos es si acaso la modalidad con asistencia remota es presencial o no es presencial, cuando trabajamos a través de la sincronía. Como semipresencial y a distancia, un 6% cada una. El modelo que eligió nuestro país es el modelo GICOM, que es un modelo de la Unión Europea, que entre otras cosas incluye a toda la comunidad educativa en la evaluación del proceso y de manera genérica los conocimientos, habilidades y actitudes. También este modelo nos entrega 5 áreas de trabajo más las competencias, que son 21 competencias que están a mano derecha. No voy a explicar cada una de ellas porque obviamente sabemos que la mayor restricción que tenemos hoy es el tiempo. Y colocar una restricción de tiempo a un docente es realmente peligroso para cada uno de nosotros. Bueno, las buenas prácticas que dice el Mineduc, el Ministerio de Educación de Chile, tiene que ver con la primera semana de clase y al fin de cada una de las semanas, y ahí nosotros detallamos qué quería el Ministerio, qué le llamaba buenas prácticas, qué llamaba buenas prácticas para un docente online. Y también definió la diferencia entre la asistencia remota y educación virtual, que entre otras cosas podemos llamar que el aprendizaje le llamó tradicional y por otro lado le llamó el constructivismo, y ahí fueron variando cada una de las definiciones. Y referente al cumplimiento de la agenda digital en Chile, las que más han llamado la atención y han sido más masivas en Chile, empieza en el 2004-2006, donde su foco era incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, libertades individuales, calidad de vida y la eficiencia y transparencia en el sector público. Perdón. Después tenemos dos nuevas miradas en el Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, 2007-2012, y en la Agenda Digital Imagina Chile, 2013-2020, gobierno de Bachelet y gobierno de Piñera, primero Bachelet del Comité de Ministros, que la mirada fue aumentar la conectividad, y en el gobierno de Piñera, la Agenda Digital Imagina Chile, en la inclusión digital y el desarrollo de servicios y aplicaciones incorporados a varios avances que hasta el día de hoy se viene trabajando. Todavía no está totalmente incorporada, bueno, ninguna de estas agendas está totalmente incorporada. Entonces, para ya terminar, las conclusiones que nosotros tomamos en el capítulo del libro es el cumplimiento de las agendas digitales, que nos queda mucho por transitar todavía, la influencia de las modalidades de aprendizaje, ¿ya? Cuáles son las nuevas modalidades de aprendizaje también, pensando en un futuro, y los desafíos de la educación virtual y a distancia. Solamente de manera de reflexión, les dejo esta frase, que es de Nelson Mandela: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer bien las cosas. Y eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias Mari por la invitación, y a Caleb también por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Una excelente contribución al desarrollo de esta investigación. Seguidamente damos paso a Cristian Germán Lavanda de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien comparte una aproximación a los indicadores de calidad para evaluación de carreras en modalidad híbrida. Adelante, Cristian. Buenas tardes a todos. Nuestra investigación se enfoca en lo que es primero agradecer, esta invitación a Caleb a este evento. Nuestra investigación se enfoca en lo que es la aproximación a los indicadores de calidad para la evaluación de carreras en modalidad híbrida. En la investigación nos enfocamos en hacer un análisis sobre cómo está la educación híbrida desde un marco conceptual. Desde un marco conceptual de cómo están en los diferentes análisis de las corrientes en cuanto a educación híbrida. Y bien es cierto, la educación híbrida se fundamenta en atender las necesidades de cada uno de los sectores de la educación, sobre todo en un escenario incierto marcado por la pandemia, que ha obligado a las CIES a migrar vertiginosamente en sus modelos tradicionales de educación a un modelo híbrido que garantice el acceso a la educación en el contexto de la pandemia,
La oferta de carreras de modalidad híbrida debe centrarse enmarcada en criterios mínimos que garanticen una educación de calidad. Bajo esto, también hemos considerado importante, sobre todo, medir los aspectos de estos indicadores de calidad que deben ser enmarcados en los modelos de evaluación. Para ello hemos tomado como referencia los diferentes modelos de evaluación y acreditación de las carreras, como son para el caso de Copais de México, CASES de Ecuador, el modelo de OI RIACES, Carlos, los modelos de ANECA, también el modelo de acreditación de carreras en Colombia, el de ANEAES, el del SINAES también de Paraguay y el CNA de Chile y el OLC de Caled. Básicamente nos hemos enfocado en analizar cada uno de estos indicadores de evaluación de carreras que están sobre todo para poder establecer unos elementos básicos en cuanto a la evaluación de los modelos de evaluación. Esto como bajo la premisa de que los organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación de la educación superior han marcado una ruta importante en el aseguramiento de la calidad de la educación superior, pues el establecimiento de las políticas, mecanismos, modelos, procedimientos, entre otros instrumentos, han proporcionado herramientas para que las instituciones de educación superior puedan tener una guía y marquen una ruta para el aseguramiento interno de la calidad a nivel institucional, así como las carreras y programas. De este análisis que se ha realizado en cuanto a los modelos de evaluación de las carreras, se ha podido sobre todo identificar la diversidad de modelos analizados en diferentes formas, por ejemplo, que se tiene en cuanto a definir, medir e interpretar un mismo componente desde lo general a lo específico. De este análisis se ha podido identificar que en todos estos modelos de evaluación se parten con o se tiene 3 niveles básicos de medición. Hablamos desde un nivel macro, que está enfocado en medir dimensiones, componentes, categorías y elementos, factores, desde un mesonivel que está enfocado en medir criterios y características, y un micronivel que se enfoca en medir lo que son indicadores y evidencias. Sobre todo, estos modelos de evaluación se enfocan en evaluar la gestión de las carreras universitarias, la gestión académica, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la infraestructura y servicios, comunidad universitaria, el bienestar universitario y sobre todo los resultados de enseñanza-aprendizaje. De este análisis, básicamente, lo que hemos podido establecer unas dimensiones y criterios para la evaluación de carreras en modalidad híbrida. Bajo esto, hemos planteado 4 criterios generales, como son el contexto institucional, los procesos académicos, la comunidad universitaria y recursos que serían como los criterios básicos que nos van a permitir evaluar, hacer un acercamiento para la evaluación en modalidad de carreras en modalidad híbrida. En cuanto al contexto institucional, estas dimensiones las hemos dividido en lo que son la planificación y el contexto. En estos específicamente lo que medimos son los indicadores de normativa institucional y estructura organizacional, relevancia académica y pertinencia social, el contexto que está enfocado en lo que son características y proyección de la carrera, dirección y gestión, internacionalización, aseguramiento de la calidad y mejora continua, transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a la dimensión de los procesos académicos, nos enfocamos en lo que son el criterio de plan de estudios. El plan de estudios se fundamenta en lo que es medir los indicadores de fundamentación, perfil de egreso e ingreso, programas de las asignaturas, diseño instruccional, material de apoyo para el aprendizaje, evaluación y actualización. En cuanto a lo que son comunidad universitaria, eso lo hemos enfocado en lo que es medir los actores de la comunidad universitaria, como son el personal académico, estudiantes, graduados y personal administrativo de apoyo. En cuanto al personal académico, los indicadores se enfocan en medir lo que son la selección y contratación, número de dedicación, nivel de formación y experiencia, lo que es la promoción y evaluación. En cuanto a estudiantes, se enfoca en lo que es selección, índice de rendimiento académico, titulación, reglamento estudiantil y política académica, estímulos y apoyos para estudiantes, y en graduados lo que son seguimiento a graduados, impacto e inserción de graduados,
Y en cuanto a personal administrativo de apoyo, lo que son selección y evaluación y promoción y formación de desempeño. Y finalmente, en lo que tenemos en la propuesta para lo que son la dimensión de recursos, esto está dividido en los criterios de infraestructura y equipamiento y gestión y operación. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, lo que estamos proponiendo que se evalúen los indicadores de infraestructura física, infraestructura tecnológica, equipamiento, plataformas de aprendizaje, bibliotecas y repositorios digitales, y en lo que es gestión y operación, lo que son recursos financieros, servicios administrativos, políticas y programas de bienestar estudiantil. Esta propuesta, esta aproximación que se hace a estos indicadores de calidad para evaluar las carreras en modalidad híbrida se engloban sobre todo elementos básicos que una carrera debe considerar para ser evaluada y consecuentemente asegurar la calidad de sus procesos académicos, administrativos, de gestión de investigación y de extensión universitaria. Esto básicamente es englobar varios indicadores que nos permitan evaluar estos elementos básicos. Además, es importante orientar o establecer esos elementos mínimos de calidad que permitan desarrollar procesos de aprendizaje permanentes, procesos de investigación, de extensión o vinculación universitaria. Esto está asociado sobre todo a estos modelos de evaluación que se ha podido identificar y sobre todo medir en función de la experticia que tienen cada uno de los modelos, su marco conceptual que ayuda sobre todo a definir estos criterios de calidad que deben cumplirse. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro Lavanda. Vamos ahora a dar paso a la doctora María José Rubio, quien nos acompaña de forma presencial, vicerrectora de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien presenta su artículo Innovación del modelo educativo para enfrentar con pertinencia la educación de futuro. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto y sobre todo pues agradecer a Mari esta coordinación junto con Claudio Rama y sobre todo saber que todavía, a pesar de un día ya largo, hay personas que están interesadas en conocer lo que se ha escrito en este libro, que yo creo que es muy interesante por las experiencias de tantas instituciones. Yo voy a hablar desde la Universidad Técnica Particular de Loja, es decir, la innovación en el modelo educativo, lo que hemos reflexionado acerca de lo que nos ha hecho hacer la pandemia, que yo creo que también la UNED de Costa Rica nos ha comentado su experiencia siendo universidades ya de educación a distancia, ¿no? Bueno, la primera reflexión es un poco, diríamos, de literatura, cómo nos encontramos las universidades en Latinoamérica, las debilidades en las funciones, como la escasa movilidad, la escasa investigación e innovación y escasa vinculación regional con el mundo productivo. Y vemos que es necesario transformar el modelo educativo para suplir estas debilidades que tenemos. Desde el docente, que debe pues centrarse en facilitar el aprendizaje, no tanto en clases, diríamos, magistrales, y el alumno aprender a aprender como agente activo del conocimiento y el apoyo de la tecnología móvil, lo veíamos en este sentido por toda la necesidad que hemos visto en los distintos países de conectividad y cómo efectivamente estos instrumentos móviles o esta tecnología móvil nos puede facilitar mucho el llegar a sectores donde la conectividad y el ámbito tecnológico en sí mismo es muy débil. Bueno, como desde el modelo, hay mucha definición de modelo, yo me centraría en la última frase, que es el que modela y el que sirve de referencia, ¿no? Es decir, esa estructura que la universidad considera para que sirva de referencia a todos sus programas. Este es una especie de árbol de cómo se considera en Ecuador, efectivamente, las distintas modalidades de educación. Incluso ven tachado lo que antes se consideraba, digo hace 2 meses, y lo que en este momento ya se ha establecido como presencial, un 51% que tenga en presencia,
semipresencial 35-50 y a distancia, que es el uso múltiple de recursos, en línea, totalmente con el ámbito tecnológico, dual, diríamos esa relación con la empresa, y híbrido, que es la combinación de actividades. Bueno, aquí hay muchas interpretaciones. Yo me voy a centrar en el punto justamente de educación a distancia, con múltiples recursos, que era, bueno, y sigue siendo como se considera la educación a distancia en Ecuador. Entiendo que en los distintos países pues tienen otras definiciones. Tenemos un modelo que en esencia no ha cambiado absolutamente nada antes y después de la pandemia, en esencia. Según ven ahí, el alumno es el actor principal, pero sí hemos cambiado en algunas actividades, porque indudablemente la pandemia nos hizo reforzar algunas cosas, suprimir otras y proyectarnos a un futuro. El modelo educativo no puede estar ajeno a la, diríamos, forma de administración o gestión, es decir, o mejor dicho, la gestión no debe estar ajena al modelo educativo, ¿no? Bueno, ahí es una forma de cómo, perdón que vaya tan deprisa, no puedo explicarlo todo por el tiempo, pero bueno, ya lo verán más detalladamente en el texto. Aquí en el equipo de docencia y tutoría, nosotros sí teníamos ya prácticamente todo virtual, pero sí había algunos componentes todavía físicos en los centros universitarios. Esos son los que hubo que transformar en digitales. Las asignaturas estaban ya todas digitales, pero indudablemente era mucho más manejado de forma centralizada. Los profesores tuvieron que ser más capacitados en el manejo de las herramientas y sobre todo de proporcionarles algunos ámbitos tecnológicos que no poseían desde sus casas, ¿no? ¿Qué aprendimos en la pandemia y que tuvimos que transformar fundamentalmente? La evaluación presencial, que era físicamente en los centros, aunque ya se evaluaban con un ámbito tecnológico, pero indudablemente era presencial y controlada presencialmente. Se controló, es una evaluación remota, diríamos, pero controlada, y los materiales offline, es decir, la posibilidad para esos alumnos que no tenían una conectividad permanente, que sí podían tenerla a través de algunos infocentros o en los mismos centros de la universidad, donde efectivamente descargan sus materiales, no necesitan estar conectados permanentemente, si necesitan una tutoría pueden hacerlo pues, incluso en momentos asincrónicos y bueno, las herramientas de accesibilidad. Se transformaron, o hubo muchos microvideos, todas las asignaturas se gamificaron, se proporcionó tecnologías inmersivas, vamos a ver ahora algunas imágenes, y la incorporación, por supuesto, también de detectar el plagio a través de las distintas herramientas y las herramientas de accesibilidad. Bueno, este era el EVA que no sufrió más transformación que incluir los materiales offline y unas tutorías más asincrónicas. También se vio la necesidad de esa evaluación formativa continua y sumativa, con distintos momentos de evaluación en línea y, como ven ahí, una manera de controlar los tiempos, la inhibición de otras pantallas en los computadores y la alimentación, diríamos, del desarrollo propio, ¿no? Es decir, esto fue un desarrollo de la plataforma propio de la Universidad Técnica Particular de Loja. En estos momentos pues, se tiene más apoyo en los centros universitarios para que el alumno que no tiene una conectividad, porque hemos vuelto a esa presencialidad que hay en los 90 centros que tiene la universidad en todo el país. El modelo tecnológico, que conserva la misma estructura del modelo educativo, ¿no? Pues incluyendo todos los elementos, y hay un resumen de las cosas implementadas fundamentalmente. Los materiales online se transformaron seminarios y jornadas presenciales que se tenían sobre todo en la introducción a la universidad al inicio del semestre. Los modelos de evaluación controlada online,
Se potenciaron mucho los servicios estudiantiles a través de la plataforma Zoom, fundamentalmente. Se cambian los horarios de tutoría también para facilitar, por ejemplo, porque las familias estaban conectadas casi todos en la mañana, ¿verdad? Todas las familias trabajando, por lo tanto las tutorías eran mucho más asequibles en los horarios de la tarde. La asesoría virtual también, como decíamos, para los docentes, y se desarrolla y se potencia el software adaptado a los cambios y los procesos. Se hace un rediseño también, coincidió con la pandemia, el reajuste de los rediseños curriculares y se establecen las tecnologías emergentes. Ahí tienen, diríamos, dónde estamos en este momento que la pandemia nos hizo acelerar en investigación, en innovación y en emprendimiento. Bueno, estos son, diríamos, fotografías reales de ese emprendimiento y de esa situación de los profesores en innovación y sobre todo en las tecnologías inmersivas. Los mundos virtuales, es decir, nosotros nos valimos muchísimo en el tiempo de la pandemia de lo que son las salas de audiencias. La carrera más numerosa en nuestra universidad es la de Derecho, en educación a distancia, y lógicamente los alumnos necesitaban hacer prácticas, pero no se podían hacer prácticas presenciales. ¿Cómo se hicieron? A través de estas salas inmersivas, con avatares, donde desarrollaban sus distintos roles los alumnos y los profesores, ¿no? Bueno, otros aspectos ya me dicen que termine, por lo tanto, simplemente paso las imágenes de algunos laboratorios en la nube, laboratorios offline, la realidad aumentada, lo que significó esa consulta. También se hicieron exposiciones virtuales, exposiciones, diríamos, culturales. Se hicieron eventos a través de una plataforma inmersiva totalmente. Ahí, por ejemplo, ven la vinculación entre los distintos elementos como son una pantalla de Zoom, un avatar. Yo soy la misma, la que está vestida allí de amarillo, dando la conferencia en ese evento, y la que está también en la pantalla, en la parte lúdica. ¿Y en qué estamos en este momento? Motivados también por la pandemia, porque ha habido que explorar distintos aspectos. La experiencia a través de clases espejo con hologramas. Esto es el Tecnológico de Monterrey con la Universidad Técnica Particular de Loja en el sur de Ecuador. Esa es nuestra visión de futuro y de los elementos que hemos tenido que cambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María José. Vamos a dar paso a la doctora Reina Trejo de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, con su artículo Uso de las herramientas tecnológicas en las universidades dominicanas post-pandemia. Adelante, Reina. Bien. Muy buenas tardes. Decirles que para mí es un gusto estar aquí, ¿verdad? Dentro de lo que son las características propias del artículo que les vamos a presentar o analizar, tengo que sumarme a mi compañera Patricia, porque de verdad que sí hice una presentación, pero la voy a anular para que el tiempo nos dé. Miren, nosotros trabajamos en la realidad que han presentado los conferencistas que me han antecedido fue la misma que pasó Dominicana. En ese contexto, muchas de las instituciones pues se le presentaron situaciones muy particulares en las que se enfocaba en el manejo de las herramientas tecnológicas, el uso de los recursos digitales y la forma de enseñar y evaluar a los alumnos en un contexto totalmente diferente. Estábamos hablando entonces de lo que fue una implementación de un contexto educativo sin planificación. ¿Cómo educar sin planificación? Porque no nos habíamos preparado para ello. ¿Qué pasó entonces? Que empezamos a trabajar. Dominicana tiene una característica muy particular y es que es muy colaboradora. Entonces se reunieron los ministerios, las universidades y buscaron estrategias para… Perdón, esto es en vivo. También buscamos estrategias para resolver problemas técnicos así. Pues sí, para favorecer lo que es el proceso de formación de los docentes. Y ahí el Ministerio de Educación pues designó un conjunto de becas para que los docentes se fueran formando en el manejo de herramientas tecnológicas
Y estas becas fueron divididas entre 2 universidades, una parte nos tocó a nosotros, la Universidad Beta para Adultos Suapa, con 500 docentes, y la otra la Universidad del Caribe, también con 500 docentes. Cada quien estaba manejando las herramientas que tenía a la disposición para formar a los docentes. ¿Qué pasa en este proceso? Que nosotros identificamos un diagnóstico de herramientas y recursos que estaban utilizando los docentes para paliar la situación que se le estaba presentando. O sea, cada quien agarró lo que tenía a la mano. Si usted sabía usar Zoom, usaba Zoom. Si sabía usar Mic, usaba Mic. Si sabía utilizar WhatsApp, si tenía una plataforma propia o si era Jitsi para comunicarse, todo el mundo metió mano, como decimos en Dominicana, a las herramientas que tenían al alcance. Pues se diseñó un plan donde les íbamos a trabajar a esos docentes, plataformas digitales, herramientas de comunicación, herramientas para crear contenidos educativos, que era donde estaban las principales debilidades de nosotros, y bueno, de nuestros docentes, porque habían otras universidades que ya teníamos un poco de experiencia y eso pues estábamos colaborando, y también cómo evaluar. Entonces, en ese proceso de formación de esos docentes, se diseñó todo lo que fue una estructura curricular, donde docentes expertos lo capacitaron en ese momento. Eso es lo que traigo de contexto para hablarle del uso de las herramientas tecnológicas post pandemia. En el proceso de pandemia lo fuimos formando en el manejo de Moodle, de Classroom, de Microsoft Teams, de Blackboard, entre otras. En el caso de lo que fueron herramientas para evaluar aprendizajes, estaban los formularios de Google Form, Kahoot y muchas otras como Quizy, herramientas que los mismos docentes habían identificado y que le eran útiles en este momento. Entonces, cuando pasa la pandemia, bueno, nosotros asumimos que pasó, ¿verdad? Lo que pasa es que ya estamos más relajados en el contexto. Decidimos en este proceso, hicimos una investigación donde identificamos las principales herramientas que utilizaron los docentes. Para las plataformas digitales, se resalta Microsoft Moodle en primer lugar, en un segundo lugar Google Classroom, en un tercer lugar Microsoft Teams, en último lugar estaba Blackboard y otras que no voy a mencionar por los porcentajes tan bajitos. Entonces, dentro de lo que fueron las herramientas de comunicación, la principal, aunque ustedes no lo crean, fue WhatsApp. ¿Y por qué? Bueno, todo el mundo tenía un teléfono, hacía sus grupos con sus alumnos, se comunicaban permanentemente, le compartían los archivos, los recursos y eso, al grado de convertirse WhatsApp en una herramienta de inclusión casi obligatoria en los entornos virtuales de aprendizaje hoy en día. También se destaca, muy importante, el uso de Zoom y de Google Meet, por las características que ya ustedes saben que presenta. Entonces, a raíz de ahí, en esa primera investigación que hicimos, dos compañeras, Casey Perdomo, Elizabeth Filpo y yo, para conocer la realidad de esos docentes, surge la segunda investigación, ¿con qué se quedaron ellos de lo que nosotros le enseñamos? Y en esa investigación participaron, como le mostraba acá, 22 instituciones de educación superior, 90 docentes de esas instituciones, y lo que equivale a un 43% de una muestra representativa de las universidades de nuestro país. Fue una investigación con un enfoque cuantitativo, descriptiva, y utilizamos la encuesta como instrumento. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Pues, post-pandemia prevalecieron las mismas herramientas que aprendieron a utilizar en el marco de la pandemia, que en este caso fue Moodle, según el 73%, seguida de Google Classroom, un 13%, y Microsoft Teams, un 7%. Dentro de lo que fueron las herramientas de comunicación más utilizadas, pues se mantiene Zoom, Google Meet, perdón, con 84, Zoom con 82 y WhatsApp con 80. Dentro de lo que fueron las herramientas para compartir contenidos digitales, ustedes saben que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, María José lo explicaba, tuvimos que crear escenario, crear recursos educativos para compartirle a los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso a esas bibliotecas o a esos espacios de laboratorio que estaban acostumbrados en la presencialidad. Entonces, ¿cuáles herramientas para crear contenidos se utilizaron y se han mantenido en el proceso de pospandemia? Pues los paquetes de Microsoft Office, Google Drive, Genialit y Prezi. Ahora, ¿qué pasa con Google Drive? Hay una herramienta fundamental
mejor dicho, una razón muy importante. La gente de Google debe estar muy feliz porque estaban esta mañana en una conferencia al otro lado, y es que Google Drive tiene un conjunto, tiene todo lo que es el paquete de ofimática, y ustedes saben que en países como el nuestro, solo licenciamiento tienen un costo. Sin embargo, tú en el Drive lo trabajas de manera colaborativa, sin costo alguno, entonces todo esto le favorece para que los alumnos puedan utilizar su PowerPoint, su Excel y su Word, que son las herramientas en las que ellos elaboran los trabajos. Entonces, como ustedes pueden ver, el 80% de los docentes siguió utilizando herramientas para crear contenido como Google Drive, seguido por ya los paquetes de Office tradicionales y Prezi para hacer las presentaciones. Dentro de las herramientas para compartir esos contenidos, lo creamos. Ahora, ¿cómo se los hacemos llegar a los alumnos? Algunas universidades tenían sus plataformas que le daban un uso muy, muy eficiente, pero habían otras que le daban un uso decorativo. No sé si ustedes conocen alguna institución que es así. Tenemos estos recursos tecnológicos que sirven para esto, pero quizás un 5% de los docentes antes de la pandemia hacía uso de esas plataformas. Pues, en el marco de la pandemia y pospandemia fueron utilizándose todos estos recursos, y la herramienta fundamental para compartir estos contenidos fueron las plataformas como Moodle, Blackboard, etcétera. Cada vez que veo que Mari se para, siento que se me fue el tiempo. Mari, estoy terminando ya. Una segunda plataforma fue YouTube y Google Drive. Como ustedes ven, se han mantenido las herramientas, y nosotros mismos como docentes aprendimos a crear, a colgar nuestros videos y a mandárselo por WhatsApp. ¿Pero dónde lo colgamos? En YouTube, que también es otra de las herramientas de Google, ¿verdad? Dentro de lo que fueron las herramientas para evaluar los aprendizajes, no nos quedamos ahí. Ahora, ¿cómo evaluamos? Porque uno de los principales problemas que se nos presentó en pandemia fue que el docente repensara la forma de evaluar. ¿Por qué? Porque aunque estuviéramos dando educación a distancia en muchas de las universidades, los encuentros de evaluación, las evaluaciones eran presenciales. Entonces, ¿cómo cambiamos todo ese modelo, ese proceso? Ahí tuvimos que trabajar con contenido, y se priorizaron aquellas herramientas que tenían incluidas las plataformas, como es el cuestionario de Moodle, Google Form, Quizy y Kahoot, para hacerlo un poco más divertido. Dentro de las estrategias, ya uno de los conferencistas que me antecedió hablaba de ellas. Sin embargo, en pospandemia se mantenieron los procesos grupales colaborativos. En primer lugar está el estudio de casos, seguido de estrategia de motivación. Esto es muy, pero muy importante. Y nosotros la contemplábamos en el estudio, porque cuando dábamos la clase se nos conectaba a alguien y se iba a la cocina, y a veces se le ve el micrófono y tú oías friendo el huevo, fregando el plato, etcétera. Entonces, cuando tú logras que el docente implemente estrategias de motivación, ellos se mantienen conectados ahí. En algún momento lo van a llamar, entonces todo eso nos ayudaba un poco. Y ya lo que fue la influencia de lo que es esta nueva realidad o estas herramientas en el modelo educativo, que también implicaba, María José, un poco de eso, cómo tuvimos que modificar la forma de enseñar, nuestro repensar a nivel institucional, pues el manejo de las herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia fue fundamental. Mayor flexibilidad en el proceso formativo, porque eso desde el Ministerio de Educación Superior tuvo que repensarse, tuvo que flexibilizar al respecto sobre las prácticas, y también mayor accesibilidad a contenidos digitales, porque no solo los docentes tuvieron que hacer búsqueda de contenido, sino también tuvieron que incluirlo dentro de lo que fueron los diferentes programas curriculares para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no le voy a decir las conclusiones fundamentales, pero de verdad que las herramientas tecnológicas favorecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de pandemia, y se ha mantenido pospandemia. Indiscutiblemente, la educación no va a ser lo que era antes del 2020, sino más bien que vamos a ver los modelos que presentaba ahorita en el árbol María José siendo implementados por las diferentes instituciones, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Reina, por tu participación. Damos paso ahora al doctor Jorge León Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien interviene con su investigación Campus Virtual, una experiencia para la continuidad educativa en la UNAM. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Y antes que nada, quisiera agradecer al CALED, al Observatorio de Educación Virtual en América Latina y el Caribe, de Virtual Educa,
y a la Universidad Técnica Particular de Loja la invitación a participar en esta obra, ¿sí? Y pues me da un gusto compartir esta mesa con amigos, colegas, Claudio, Antonio, Marta, ¿sí? Y bueno, todos los que nos acompañan, María José, un gusto, Mari. Y bueno, voy a platicarles, dividir la plática en dos etapas, una contextualización, que voy a tener una presentación, y otra una descripción del artículo. Entonces, si me permiten, voy a hacer la primera parte de esta plática. Ahí, Mari, que me vaya diciendo cómo ando en tiempo. Y bueno, como mencionaba Mari, pues ese es el artículo Campus Virtual, una experiencia para la continuidad educativa en la UNAM. Y estos somos los autores. Y si hay algo que podemos afirmar es que la pandemia nos transformó, ¿no? Como individuos, como grupos, como sociedad. Esa transformación tuvo su origen con el aislamiento y el uso intensivo de tecnología para poder continuar con las actividades que desarrollamos tanto individual como colectivamente. La educación en general y las actividades escolares no fueron la excepción. Cuenta de ello son los múltiples documentos, artículos, reportes publicados en estos años recientes, que dan evidencia de todas las intervenciones y transformaciones que fueron necesarias realizar para dar continuidad a las actividades de nuestras instituciones, e instituciones en todos los niveles. Y bueno, como antecedente, a lo mejor algunos no conocen la UNAM, algunos otros seguramente sí, pero déjenme nada más resaltar que es una macrouniversidad pública, ¿sí? Y que cuenta con más de 360,000 alumnos, más de 40,000 docentes, y tiene más de 200 programas, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, pregrado o posgrado. Y justamente este año, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el sistema, digamos, de educación no presencial en la UNAM, cumple 50 años. Sí, del 25 de febrero del 72, y en este año estamos en festejos. Y este sistema fue de gran apoyo para toda la universidad, ¿sí? Fue un gran respaldo, toda esa experiencia que se tiene a nivel institucional y a nivel docente en el uso de herramientas tanto pedagógicas como tecnológicas para la impartición de clases y la transferencia de conocimiento. Bueno, la UNAM cuenta con diversos elementos que aún con ellas tuvimos problemas como todas las instituciones, pero bueno, teníamos ya las bases, ¿no? Una formación, teníamos muchos cursos, diplomados que tenían que ver con la educación, sobre el uso de la didáctica en educación no presencial, diferentes tecnologías, muchos recursos, cursos a la mano abiertos, ¿sí? Como MOOCs, como tenemos unidades temáticas que les llamamos guapas. En los MOOCs tenemos más de 5 millones de inscritos. En esta de unidades temáticas que tenemos, que son disciplinares, tenemos más de 4 millones de usuarios, cursos de cultura general, etc. Y bueno, algunos programas, no todos los de la UNAM, pero sí algunos programas que ya estaban en modalidad abierta, que es la blended, y modalidad de distancia, que nosotros le llamamos a la totalmente en línea. Y bueno, para la contingencia que tuvimos, se desarrolló todo un plan, y el primer punto fue integrar todo en un campus virtual que ya teníamos, ¿no? Que fuera nuestro centro de comunicación, nuestro centro de contenidos, ¿sí? Nuestro centro de estrategias. Y este es el campus virtual que ustedes pueden acceder libremente, donde pueden encontrar diferentes elementos que pueden apoyar a la educación. ¿Sí? Y cabe mencionar que también hubo
diferentes estrategias a nivel universidad para fortalecer la educación a través de las herramientas. De hecho, si alguien de ustedes conoce la UNAM, el área responsable de la educación abierta y a distancia se llamaba CUAED, pero se fusionó de acuerdo a la visión del rector y de gente muy cercana a él, se fusionó para darle esa fuerza y atender estas problemáticas en estos años de pandemia. Y hoy en día somos la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Y bueno, se desarrollaron varias estrategias, se tuvo como base las etapas de la impartición de clases, y a través de esas etapas tuvimos que integrar diferentes elementos como la formación, contenidos, herramientas tecnológicas, asesoramiento y acompañamiento. Por supuesto, hubo varias entidades académicas con experiencia en programas no presenciales, pero algunas otras que no tenían ninguna experiencia más que la implementación de algunos cursos, ¿no? Pero principalmente su experiencia era en programas presenciales. Y bueno, para ello en formación ustedes pueden entrar al campus virtual y ver talleres, ver tutoriales, ver documentos de apoyo, ¿sí? Tener acompañamiento a través de diferentes redes sociales. Por supuesto, no nada más nos casamos con las herramientas sincrónicas, tenemos también mucha experiencia en las herramientas asincrónicas y todo eso se aprovechó, ¿sí? Las facultades que tenían experiencia en modalidades no presenciales realmente sirvieron de base para sus facultades o escuelas. Y bueno, todos los contenidos que la UNAM ha desarrollado en los últimos años pues se pusieron a disposición de todos los programas, ¿sí? Y bueno, todo también se integró en una campaña pues que nos ayudó a todos a continuar, ¿no? Y este lema que ustedes están viendo, que es la UNAM no se detiene. Y la UNAM no se detiene, no nada más eran los programas sociales, sino también, los programas educativos, sino también programas sociales, programas de salud que atendían a toda su comunidad. Bueno, esta es la contextualización que les presento, y adicional les voy a dar una descripción del artículo que se desarrolló. Jorge, perdón, tenemos un minuto. Sí, gracias. Bueno, gracias. Bueno, estoy escuchando algo, no sé si alguien... ¿Se lo deja con llave en la puerta glamurosa? Creo que por ahí se metió un ruido, no sé si lo puedan bloquear. Y bueno, mira, voy a evitar esta parte entonces de la descripción, Mari, y finalmente les puedo comentar que es el deseo de las y los autores que este panorama brinde un acercamiento al por qué en la UNAM se considera importante avanzar y consolidar un modelo de educación que considere el uso de herramientas sincrónicas, pero también asincrónicas en todas las modalidades de estudio, ¿sí? En nuestro caso, la presencial, la abierta o la modalidad a distancia. Esto que permita, por un lado, dar mayor flexibilidad a los actores, tanto docentes, alumnos y administrativos, y por otro lado, dar continuidad a sus actividades ante cualquier situación que el futuro nos depare, ¿no? Entonces, con esto cerraría y les agradezco. Muchas gracias, Jorge. Damos paso también ahora a la doctora Marta Quintanilla Costa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos presenta el artículo Educación remota, virtualidad e hibridación, la experiencia de la UNAM. Adelante, bueno, doctora Quintanilla. Muy buenas tardes a todos. Es grato reencontrarme también con amigos que han venido haciendo camino al andar en este tema de la
educación a distancia y virtual. Agradecer a los organizadores, auspiciadores de este nuevo texto, que con certeza será un aporte en este proceso de fortalecimiento de la educación a distancia y virtual en toda nuestra querida Iberoamérica. Creo que todos coincidimos que durante la pandemia no todo ha sido sombra, sino que también han habido luces para reafirmar la necesidad urgente de innovar y transformar las prácticas educativas. Estamos frente a una oportunidad única de aprovechar las buenas prácticas registradas durante los tiempos del COVID, que hizo sucumbir la educación universitaria presencial, pero que también es cierto, se convirtió en una oportunidad para profesores, estudiantes y el mismo liderazgo universitario para saltar de esa zona de confort a una zona de aprendizaje que se venía impulsando desde inicios del siglo en el contexto del nuevo paradigma de la educación superior. En este artículo, que brevemente voy a sintetizar porque está el texto para disfrutarlo en toda su plenitud, lo que esbozo es la experiencia de nuestra universidad, que es la universidad estatal más grande de Honduras. En cuanto a tres términos que para mí son básicos, la educación remota, que fue lo que en mayor porcentaje vivimos todas las universidades, la virtualidad para las que ya teníamos algún adelante, que seguimos transitando la pandemia con soltura, y lo que ahora emerge de esta experiencia, que es cómo nos aproximamos a la construcción de un modelo híbrido en esta nueva realidad educativa. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, venimos desarrollando desde el 2008 un proceso de uso educativo de las tecnologías y de desarrollo de educación virtual, que lo esbozamos, precisamos en el artículo, y eso fue una base que nos permitió como universidad, dentro de las 21 universidades del país, a quizás asumir con un poco de mayor soltura el impacto de la pandemia, porque ya teníamos una plataforma, porque ya teníamos un proceso de formación docente, y eso nos permitió pues ya tener una base para todo ese trabajo intensivo que tuvimos que hacer en el tema primordial, que creo que todos los que estamos aquí lo experimentamos, que es la capacitación de nuestros profesores para continuar la actividad formativa. La UNAY llegó a la pandemia con cerca de 1.500 profesores que ya estaban en el campus virtual, pero tenemos 4.500, entonces había que trabajar fuerte con 3.000 profesores para poder atender toda la población estudiantil, que se aproximaba a 90.000 estudiantes. Pasamos de 3.000 aulas virtuales a tener que crear en nuestro campus 10.000 aulas virtuales. También dentro de esta experiencia, un avance que lo consideramos buena práctica, es que pasamos de tener una matrícula de estudiantes que habían acreditado una inducción para el aprendizaje en línea, pasamos de 20.000 a 69.000 estudiantes. Pasamos de 700 profesores que ofrecían secciones de asignatura ya en formato virtualizado a 1.900 profesores, y pasamos de tener 871 secciones de asignaturas virtualizadas a 4.000 secciones. Otro indicador interesante es que triplicamos la oferta de asignaturas, como les decía, que ya se venían dando en este modelo virtual. En cuanto a los procesos de capacitación, el 100% de nuestros profesores participó al menos en un proceso de capacitación, sea ya en el ámbito tecnológico, pedagógico, didáctico o de producción y uso de recursos y herramientas tecnológicas. Más de 100 profesores compartieron sus experiencias de innovación educativa, y también el año pasado los profesores también compartieron su visión de cómo debe ser ese modelo de educación híbrida conforme a las áreas disciplinares en las cuales ellos elaboran. Y aquí en este ejercicio que hicimos de diálogos pedagógicos, es muy importante la mirada que tienen los profesores, porque hemos venido queriendo cambiar ese paradigma de que el aprendizaje solo puede ser físico, cuando sabemos que estamos migrando a un aprendizaje ubicuo, cambiar esa mentalidad de esa hegemonía de la educación presencial.
pues en estos diálogos en los que participaron más de 160 profesores, ya el 41% mostró su visión positiva sobre un modelo híbrido para sus prácticas educativas. Modelos híbridos que ellos en un 41% optan por hibridación, pero con evaluaciones presenciales, y un 38% opta por hibridación y con evaluaciones en línea. Entonces eso nos da también ya un conocimiento de cómo este paradigma 100% presencial se ha ido modificando a partir de esta experiencia que hemos tenido en la pandemia. Sí sigue siendo bajo, el 9% es el único que opta por un modelo 100% en línea. Algunos aprendizajes ya a manera de cierre. Las buenas prácticas docentes que ha registrado nuestra universidad es una riqueza y una oportunidad única para acelerar el paso hacia la construcción e instauración de un nuevo modelo educativo híbrido, que para mí es donde las universidades presenciales, que también ofrecemos educación a distancia, tenemos que hacer mucho trabajo para que todo este aprendizaje de la pandemia no nos haga correr el riesgo de hacer un retorno presencial sin que nada haya pasado. La estrategia institucional de formación permanente para la innovación educativa fue un respaldo significativo para hacer frente a la continuidad educativa durante la pandemia 2021. Dados los altos niveles de desigualdad e inequidad educativa y digital en Honduras, esta nueva educación híbrida debe sustentarse en criterios de equidad, calidad y pertinencia que aseguren los derechos humanos digitales y la educación virtual como derecho humano, como ya lo planteó el doctor Ramos. Es necesario instalar equipos de trabajo por área del conocimiento interdisciplinares para acelerar el debate académico, sistemático y holístico hacia ese modelo híbrido que aunque ya veníamos teniendo un modelo blended, el mismo doctor Rama pues, nos dice que esta nueva hibridación demanda otras especificidades. De igual forma, es un imperativo que la institución defina una hoja de ruta crítica para avanzar hacia este nuevo modelo de hibridación. Y también consideramos que la innovación educativa debe mantenerse como prioridad en la agenda académica institucional y deben priorizarse y destinarse recursos financieros y humanos necesarios para lograr hacer esta transición de un modelo hegemónico presencial a un modelo de hibridación. Los detalles de este artículo, educación remota, virtualidad e hibridación, desde la experiencia de la universidad, pues lo encontrará en este texto, que agradezco esas miradas diversas de cada uno de los autores de los artículos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Quintanilla. Y considerando el tiempo al otro lado del océano, vamos a dar paso al doctor Antonio Moreira Teixeira, desde la Universidad Oberta de Portugal, quien nos acompaña en conexión desde Portugal a esta hora de la madrugada y nos presenta la educación superior sincrónica digital, la experiencia portuguesa. Muchísimas gracias, Antonio, por conectarte a esta hora. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mari. Bueno, un saludo muy particular para ti, para Claudio también. Bueno, y para los colegas y amigos que están ahí, María José, Jorge y tantos demás, ¿no? Y un agradecimiento muy fuerte, ¿no? Al Instituto Khaled, a la UTPL y a Virtual Educa también. Bueno, en realidad, vos deseo buenas tardes, pero aquí es buenas noches, quizá casi buenos días, porque es casi medianoche. Pero es un gusto muy grande de compartir con vosotros en este momento y de básicamente presentar de una forma sencilla mi contribución a este muy interesante obra. El capítulo de que yo soy autor se ha enfocado en el análisis de la evolución, de la emergencia de este fenómeno de la educación sincrónica digital desde la experiencia portuguesa, que es un caso, yo creo, un singular mismo en el contexto europeo. Es interesante también porque, bueno, yo desde 30 años, ¿no? 3 décadas, que trabajo en la Universidad Abierta de Portugal, que soy profesor en la Universidad Abierta de Portugal, y por eso mismo, como Claudio planteaba al inicio,
esta relación de reflexión, ¿no?, sobre la educación sincrónica, para mí ha sido también una relación que ha empezado por ser dialéctica, ¿no? Porque, bueno, a nosotros que investigamos la educación a distancia, esto siempre es un tema, bueno, polémico, pero ha evolucionado de una manera a una relación más dinámica, yo creo, ¿no? Y voy a explicar un poquito cómo eso ha pasado. Bueno, en realidad, como se ha planteado, el tema de la pandemia, el contexto de la pandemia ha sido un acelerador fortísimo del proceso de transformación digital, no solo de las universidades, pero de todos los sistemas educativos. Eso lo ha pasado también en Portugal, pero es interesante de enfocar más en detalle algunos de los subsistemas, ¿no?, para ver hasta qué punto este fenómeno de la educación sincrónica tiene o no más potencialidades o más debilidades. Bueno, en Portugal empecemos por los tres grandes subsistemas, ¿no? En lo que podemos llamar la educación primaria o básica, eso ha sido un problema, ¿no? Los niños no tienen autonomía, es complicado de aplicar modelos de educación a distancia o con algún elemento de virtualidad a niños con estas características. El profesorado también tampoco estaba capacitado y las instituciones también. Entonces, digamos que a ese nivel la experiencia no ha sido muy exitosa e incluso digamos que la recepción por parte de las familias, de las comunidades no ha sido buena. En respecto a la educación media, había ya tradición de uso de TICs, ¿no?, de tecnologías de información y comunicación. Los profesores los docentes ya tenían algún nivel de capacitación. El Ministerio de Educación, que es el que tiene la tutela de la educación media, bueno, básica y secundaria, ha centralizado la acción también en ese sentido ha habido algún empuje, ¿no?, para la adopción de formas más o menos organizadas de educación virtual, digamos así. Bueno, lo que es más interesante en todo esto es que por parte de los docentes que tenían muchas muy bajas competencias digitales, tal como los estudiantes también, ¿no?, pero muchos de ellos se han organizado de una forma individual o colectiva a participar en muchos webinars que encontraron en la red, otras oportunidades de formación, crearon redes para compartir experiencias, de conocimientos, y entonces se ha creado un ambiente de cooperación muy importante y que ha permitido apoyar muchas de estas experiencias. Y claro que también en este marco de la enseñanza remota de emergencia, han aprendido muy rápido cómo lo hacer mejor. Bueno, pero ahí había algún tipo de coordinación o algún tipo de referencia por parte del gobierno. En la parte de las universidades, digamos que era el sector que estaba más bien preparado, las instituciones que estaban más capacitadas, pero ahí también hay que dividir en tres grandes grupos. Uno, la Universidad Abierta de Portugal, que funciona con un modelo totalmente virtual hace más de 10 años, bueno, 15 años para ser correcto, y claro que la experiencia que tenía es tan consolidada y el modelo que es de base colaborativa y tal, estaba tan, digamos, consolidado que casi nada se ha cambiado, con una excepción. Y yo creo que este es algo que también ya ha sido referido antes por otros compañeros. Es que toda la evaluación tenía una componente virtual, una componente de evaluación continua, que esa era virtual, pero tenía siempre, por imposición del gobierno y del marco legislativo, marco legal, también una componente presencial. Y había que cambiarlo. Se han intentado, claro,
aplicar dispositivos proxy y todo eso, pero la gran conclusión de la parte de la Berta, como también digo de las otras universidades, es que hay la necesidad de cambiar la forma de evaluación. Entonces, quizás una de las principales descubiertas del sistema es la necesidad de actualizar los sistemas de evaluación y más que de los sistemas, de los modelos de evaluación. Basarlo en competencias, basarlo en la producción de evidencias que se pueden funcionar como dispositivos, como e-portafolios y también de acreditación de competencias, certificación de competencias más flexible de las que tenemos hoy. También al mismo tiempo había universidades que ya tenían algún tipo de experiencia en educación virtual y semipresencial, y lo que han hecho es básicamente de acelerar los procesos de transformación digital. Y había otras también que no lo tenían y que han tenido mucha dificultad, ¿no? en se adaptar a este nuevo entorno. ¿Qué ha pasado entonces? Yo creo que, bueno, eso ya da una idea de los distintos tipos de experiencia que las instituciones educativas en Portugal, en particular las universitarias, han tenido en este contexto. Y también de la parte de abierta, no solo la componente de evaluación ha sido crítica en este proceso, pero se ha notado también un incremento de la necesidad de acompañamiento tutorial de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se sentían más, más preocupados, las condiciones que tenían en sus entornos eran más difíciles, del punto de vista emocional también. Entonces, la necesidad de incrementar el apoyo tutorial a los estudiantes también ha sido notada. Pero, ¿qué ha pasado después? Yo creo que el principal aspecto tiene que ver, por un lado, con la necesidad de incrementar la capacitación de los profesores, pero los alumnos también, de sus competencias digitales. Muchos de los estudiantes se dice, bueno, tienen habilidades tecnológicas, es verdad, pero no tienen competencias digitales para aprender. Eso, la Universidad Abierta ya tenía un sistema para eso. Desde el inicio, cada estudiante tiene primero que hacer una capacitación para aprender en un entorno digital. Lo pasa igual con los profesores, pero eso, digamos que esa fórmula está siendo ahora también compartida con las otras universidades. Digamos que las otras han empezado a adoptar también esas formas. Pero más que eso, hay también el tema de la conectividad, que aquí ya se ha planteado, en ese sentido de la accesibilidad también. Todo eso ha sido importante. El tema, la gran importancia o la más grande importancia que hoy tiene los temas de la ética y de la gestión de los datos, todo eso ha sido temas nuevos. Pero en el aspecto de la educación, y de todo eso se trata en el capítulo. Antonio, nos queda un minuto. Para terminar, lo que es aquí es importante también es hablar un poquito de qué es para nosotros hoy, qué significa para nosotros hoy el tema de la hibridicidad, ese híbrido, qué significa ese híbrido, ¿no? Pues verificamos que ese híbrido está más allá de lo que es el semipresencial, el mixto, el blended learning, en el sentido de que lo que se planteaba antes era básicamente una relación, una vez más dialéctica, ¿no? Entre lo que sería una enseñanza totalmente virtual, totalmente en línea, o totalmente presencial, y unas fórmulas, digamos, intermedias, en que secuencias de aprendizaje virtual seguían a secuencias de aprendizaje presencial, y eso estaba organizado, estaba, digamos, planejado. Lo que pasa con el híbrido, por lo que vemos, es que todo eso se ha desregulado. En el mismo tiempo, en el mismo momento, pueden coincidir
en el mismo contexto de aprendizaje, en el mismo escenario de aprendizaje, pueden coincidir actores, digamos, profesores y estudiantes que están en presencia, que están acompañando sincrónicamente por intermedio digital, pero o que no, que están en asincronía, y van a acompañar después por las grabaciones, lo que sea. Entonces, es toda esa flexibilidad que antes no teníamos, que hoy caracteriza, de nuestro punto de vista, lo que es el escenario de aprendizaje híbrido. Es un escenario muy complejo, para lo cual, como Claudio planteaba al inicio, es necesario de repensar los modelos de aprendizaje, es necesario repensar los modelos de capacitación docente, es necesario de repensar incluso la arquitectura de las instituciones educativas, ¿no? De los espacios de aprendizaje que hoy son espacios múltiplos, ¿no? Y en ese sentido también muy distintos de las clases tradicionales. Y en este aspecto, yo creo que Antonio, para terminar… tenemos que ir cerrando. Es medio minuto. Es solo la idea aquí es que precisamente en este nuevo escenario que estamos planteando, también las instituciones a las mismas se tienen que transformar, en el sentido de que las universidades son cada vez más polos de redes de conocimiento, de redes de ecosistemas de producción y reproducción de conocimiento, con museos, laboratorios, todo eso, y en que se mezclan las dimensiones formal, no formal, informal del aprendizaje, y para ese, digamos, ese modelo de reorganización de las universidades, que ellas mismas también deben dirigir sus procesos de transformación digital. Y muchas gracias, Mary, y perdona por me haber elongado un poquito. No, gracias a ti, Antonio, por estar a esta madrugada conectado con nosotros. Vamos a dar paso a la doctora Patricia Ávila, quien nos compartirá su aporte dentro de este libro. Adelante, Patricia. ¿Te puedo bajar la mano? Gracias. Algunas cosas de contexto. Primero, muchas gracias a Virtual Educa por la invitación, junto con CALED y la UTPL, para invitar a la Unión de Universidades de América Latina a escribir desde su visión en esta publicación. Por otro lado, también de contexto, yo quiero hacer, bajo protesta de decir verdad, presentar una queja porque nos dijeron que no hiciéramos presentación y la mayoría lo hizo, entonces no se vale, porque obviamente las presentaciones llevaron más tiempo. Entonces, con todo el cariño y respeto que merecen mis colegas, la próxima vez solo 5 láminas, por favor, porque 5 minutos es una lámina en promedio por minuto, con todo cariño. Otra cosa más, cuando nos dieron los objetivos del libro, principalmente nos decían que habláramos de nuestras experiencias, de la experiencia institucional. Y entonces resulta con que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe no es una institución, es la suma de más de 200 instituciones de educación superior. Entonces, hacer una investigación de golpe para presentar los resultados de todas las instituciones que nos conforman no era tan fácil. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una búsqueda de investigación de tipo documental, ya saben, con todos los criterios y normas que existen para tal caso. Y entonces empezamos a ver que había básicamente 3 tipos de propuestas de investigación, ¿no? Por un lado, pues las acciones de gobierno que estaban ahí presentadas, les señalo nada más para el caso específico de México. Por un lado estaba en la experiencia de la telesecundaria, poder trabajar con modalidades no presenciales, y a nivel de educación inicial, de jardín de niños, de primaria e incluso la secundaria, se estuvo trabajando con un proyecto de aprendiendo en casa. Las instituciones de educación superior utilizaron en su mayoría elementos del aprendizaje virtual, es decir, trabajaron con el uso de internet y todas las herramientas alrededor, y hubieran acciones y reacciones de docentes y estudiantes en todos sentidos, ¿no? Había quien estaba muy contento y muy a favor de poder trabajar bajo esta modalidad, que podrán encontrar en el estudio las posturas a este respecto, y había quienes tenían pues
es decir, las que estaban a favor y las que estaban un poco más preocupados, tristes o hasta enojados, con una actitud un poco pesimista, con resistencias al uso de tecnologías, en fin, toda esa cuestión de cosas. Sin embargo, ¿qué podemos rescatar? Que hay una gran riqueza de experiencias, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy positivas al respecto y que yo creo que debemos recuperar y rescatar las mejores prácticas de aquello que se vivió durante estos años. La pandemia transformó la educación y para acercar el conocimiento y lo que hizo diferente fue la forma en la que se operó en las distintas instituciones de educación superior, que es lo que a nosotros nos interesa destacar, ¿no? El modelo, se hablaba de un modelo a distancia por el solo hecho de no asistir a clases, cuando todos sabemos, los que estamos en esta modalidad, que la educación a distancia es mucho más, ¿no? Hablamos de una planeación mucho más estructurada, una organización de los contenidos, una estructura didáctica, en fin, una preparación de docentes, etcétera, y no solamente la no presencialidad es estar hablando de educación a distancia. Algunos estudiosos ya empezaron a ponerle otro nombre, ya se hablaba de educación remota, de educación con uso de medios, educación mediada por tecnología, en fin, se le empezaron a llamar distintas formas, pero sí hay que tomar en cuenta que sí estábamos hablando de modelos, modalidades y formas de trabajo diferenciada, ¿no? Porque hablar de educación a distancia no es distancia en educación. La educación a distancia, todos sabemos que nos acerca muchísimo a través de los docentes, de otros estudiantes, de los propios contenidos, de la tecnología, en fin, hay otras maneras de estar trabajando. Yo solamente quiero recuperar que hay muchas lecciones aprendidas, ya me vinieron a decir 3 veces que tengo que cerrar, entonces yo solamente les digo que la pandemia trajo cosas buenas, si bien nos dio algunas preocupaciones y algunas inquietudes, también nos trajo cosas positivas que vale la pena recuperar y tomarlas en cuenta. Entonces hay que mirar, nos enseñó otras formas de trabajo, hay que mirar lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la educación a distancia y lo mejor de la educación presencial para generar modelos híbridos, pero no una combinación sino generar nuevos modelos con lo mejor de cada una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y a todo el público que nos ha acompañado. Tienen ya el libro también en sus manos, de forma física algunos, y algunos de los participantes también de forma digital. Los invitamos a que descarguen el libro de la página de CALED, se unan también a nuestro Facebook, a las páginas, a Twitter, estamos en LinkedIn, para que puedan acceder de forma gratuita a esta publicación. De igual manera, en la página de Virtual Educa, dentro del observatorio virtual con quien colaboramos conjuntamente desde CALED, desde la UTPL, que también es la sede de la Secretaría Ejecutiva de CALED. Les invitamos para que puedan ser partícipe de estos proyectos de investigación y que podamos seguir sumando esfuerzos dentro de América Latina y el Caribe por la mejora de la calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos.